Señor, ¿qué más? ¿Qué más? Qué bueno verte. Igual, reunión anual de panfletarios. Dígalo. Sí, tú sabes que más bien yo te tenía preguntas porque una cosa que me parece que se ve Dígalo, súper dígalo. rara, que yo la veo, además yo la veo súper raro desde afuera y tengo muy poca gente a la que preguntarle, Dígalo, por favor. ¿cómo se vive en la burbuja? O sea, ¿cómo es eso? Porque yo veo a gente como teniendo vidas paralelas, veo a gente disfrutando más que yo de que parece que le rinde el dinero más que yo. Y me da muchísima curiosidad, ¿no? O sea, van al cine, eventos culturales, hay un montón de eventos en Caracas ahora, este fin de año, ¿no? Sí, sí, Hay más eventos culturales en Caracas que en Ginebra. sí, es interesante, chamo, porque sí, sí, hay que reconocer que hay como una efervescencia ahorita Ujú, interesante ujú, en lo que toca a cultura, ¿no? Y después podemos nosotros como sobreanalizar por qué de aquello, ¿no? Si ujú, es por una cuestión de un efecto orgánico de una cultura que está irrumpiendo o que es disruptiva, o pues una cuestión que hace la gente más bien como para evadirse en momentos así. Yo no lo sé. En cualquier caso, lo que sí palpo, lo que sí veo es que primero varias cosas, ¿no? Creo que hay como un cambio notable, no solo creo que en Venezuela, sino en muchas partes del mundo, en en un reseteo después del 2020, ¿no? Pero que creo que está ya como concretándose, me parece a mí, en Venezuela en el 2023, o sea, como un verdadero mm, recambio generacional en mm, el estatus cultural y en el estatus de la escena hasta nocturna, eh, un cambio dramático. Entonces, mm, sí, sí siento que, por ejemplo, en lo que a mí me compete, que es el mundo del cine, sí hubo como un golpe en la mesa duro en el 2023, pues ya una generación que venía asomando la cabeza, pero un recambio generacional tan importante como que las dos o tres mejores películas del año son de chamos milenios, pero bien jóvenes, o sea, estamos hablando de óperas ujú, primas. Claro, ujú, luego está el tema de los consumos culturales, que sí es el que llama más la atención desde afuera. ¿Por qué? Por todo lo que sabemos, porque sigue existiendo toda una gran desigualdad social y que es lo más evidente, es decir, de gente ujú, que tiene, gente que no tiene. Y que dentro de Venezuela es una cuestión muy extraña, muy curiosa, porque dentro del país se da una situación en donde tú sales de un municipio en donde te sientes literalmente como en Barcelona, te puedes sentir así, te puede brindar esa ilusión, en un municipio te puedes sentir o darte la ilusión de sentirte como si estuvieses en República Dominicana, tranquilamente, hoy en día, o en Bogotá o en Medellín, y mm, rapidito, o sea, cruzas unas calles y te encuentras con un país ya de tercer mundo, pero bien candela, bien, o sea, lo que es Venezuela, pues bienvenido a ujú, Venezuela, compadre. Entonces, claro, toda esa fragmentación, toda esa segmentación sigue siendo una realidad en Venezuela y es algo que ustedes conocen desde antiguo, pero creo que ujú, ahorita con el de Dubái, ¿no? Un poco así, que es lo que resulta como más estrambótico. No ujú. sé cómo lo ven ustedes desde allá Ok, o qué sí. escuchan ustedes. Sí, yo la verdad he escuchado muy poco, ¿no? O sea, como que además que lo que veo es lo que veo por redes sociales y eso. Pero como te decía, que bueno, esto ya lo hablábamos el año pasado, lo hablábamos hace un año, que era también la normalización, ¿no? De todo, ¿no? Es como que la gente también hace su vida y hace su vida con lo que es y en el momento en que tú relajas un poco las restricciones, bueno, de pronto surgen los rascacielos de la nada, ¿no? También la gente lavando, ¿no? Mucha gente lavando.
Pero sin embargo, yo siento que sigue habiendo una gran cantidad de personas, sobre todo los jóvenes, que tienen sueños de migración. Escuchando con los muy pocos contactos que me quedan, tipo primos o amigos de primos y cosas así, como que el plan de pronto no se realiza como tal, pero hay mucha Mm. gente entre los jóvenes que está pensando en irse por otro lado, pues. Entonces eso también es sintomático de cómo está la cosa para los jóvenes profesionales o aspirantes a profesionales, supongo. Claro, Vicente, sí, 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 eso sigue siendo una realidad, es decir, inocultable. Y lo vemos día a día, que chicos agarren y de la nada deciden irse o que tienen su plan armado Ujú. para cuestión de meses, semanas, etcétera. Sí, quedarse aquí es ya bueno, una cuestión de riesgo y de voluntad, Ujú. ¿no? Pero el contexto nunca va a ayudar. Ujú. Esa es la situación. Solo que ahora, con la dolarización, que hace que la gente de origen que tenga plata se sienta un poco más tranquila, la gente que robó, pues lo Ujú. propio, etcétera. Entonces creo que, nada, esa es la Mm. situación, ¿no? Un poco como extender ese concepto de la Venezuela que se arregló, pero que ya no nos dimos cuenta que no está arreglado un carrizo, sino Mm. que sencillamente es la Venezuela de siempre, pero con cambios cosméticos, ¿no? Mm. Producto de lo que dice Daniel, del lavado, etcétera. Eso sigue siendo igualito y con casos muy, muy puntuales, ¿no? Que hacen que la gente de pronto se quede enganchada en esos casitos, pero creo que Venezuela sigue siendo lo que es decir, Ujú. más allá de la Claro, superficie. claro. No, bueno, tú preguntabas por aquí y aquí se está viendo unos cambios muy interesantes desde el punto de vista como sociológico o teórico y muy espeluznantes desde el punto de vista de ciudadano, de ciudadanía, por lo menos si eres una persona como yo y creo como Daniel, que es bueno, lo que ya conoce, ¿no? El repunte de una especie de derecha dura, no, o sea, no derecha, sino movimiento nacionalista anti-inmigrante, digamos porque la derecha es otra cosa. Pero una cosa que lo ves con Giorgia Meloni en Italia, que te dice como que cero inmigrantes, ese es el plan, ¿no? Cero inmigrantes, ahora tienes al holandés Berts, también más o menos con el mismo Ujú. discurso, y aquí estamos viendo, probablemente no le hayan seguido, y espero que no le hayan seguido y que tengan otras cosas que seguir, pero había una serie de ataques y con enfrentamientos, hubo un ataque terrorista hace una semana, y antes de eso hubo un incidente en el cual a unos chamos los atacaron en un baile popular, que es una cosa, una tradición muy, muy bonita de los franceses en los pueblos, tienen unos bailecitos, se reúnen los chamos ahí a tomar y llegaron unos chicos, parece que de lo que llaman la Cité, que es como un barrio, tenían cuchillos y hay dos versiones, siempre hay dos versiones, ¿no? Una es que los tipos llegaron y dijeron, vamos a cuchillar a los blancos. Y agarraron a este chamo y lo cuchillaron y lo mataron. Otra es que los blancos les estaban como, los vieron y entonces eran como que distintos y les jalaron el pelo y se armó una pelea, pero en todo caso hay un conflicto y los medias, que es la parte interesante, la parte que habría que estudiar, están como tomando cartas en el asunto de manera muy perversa que está haciendo subir a la derecha extrema esta que tanto dicen no gustarles, igual que en Estados Unidos. Y te pongo un ejemplo muy concreto. En el primer caso, que fue el ataque de Crepol, que es la ciudad de Crepol, el de la cuchillada, cuando sucedió, preguntaron cómo se llamaba, cuál es el nombre de los atacantes, quiénes son, pues. Y no quisieron dar los nombres. Entonces dijeron, no, no vamos a dar los nombres porque estamos esperando para no acusarlos y tal y qué sé yo. Y entonces la derecha dijo, no, no quieren dar los nombres porque son nombres árabes. Y cuando salgan los nombres se van a dar cuenta que son Mulud, Ahmed y cosas así, ¿no? Y bueno, eso sí sucedió. Y después, en el ataque a la Torre Eiffel, dijeron ahí mismo, no, no se preocupen que el que la atacó se llamaba Armando. Entonces era un francés que armó. Y después, bueno, resultó que cuando investigaron, se dieron cuenta que no se llamaba Armando, sino que tenía un nombre árabe y se había puesto Armando recientemente. Entonces le hiciste todo el juego otra vez a la derecha, tratando de esconder cosas y no dar Mm. detalles, porque, sabes, el pueblo, como con la cosa del COVID también, ¿no? El pueblo no puede saber, entonces vamos a tratar de decirles un poquito, pero no todo. Y esa situación está aquí en Francia, particularmente en Europa en general, está bastante tensa y creo que están haciendo de verdad, están dando en la cama así el puesto a Le Pen o a Zemmour, que es el Le Pen radical nuevo que la gente casi ni conoce, que es un Le Pen con esteroides. Y esos dos panas se están perfilando muy, muy duro, por lo menos en Francia. Eso es lo que está sucediendo acá. Así lo veo yo. Ujú.
Qué rudo, ¿no? Sí, es todo un tema, ¿no? Eso que estamos viendo ahorita de la, bueno, lleva tiempo en el milenio, pero la erupción de estos movimientos ahorita extremos, ¿no? O nuevos radicalismos que están asociados a la alt-right, etcétera, a la derecha, a nuevas formas de fascismo o de patriotismo o de nacionalismo, ¿no? Es un fenómeno bien interesante que ha dado ahorita como pie a la publicación de libros muy contundentes, muy interesantes, ¿no? Y a una bibliografía que también creo que está por allí por ser revisitada, de lo que pueda últimamente así compartir, que yo haya tenido ocasión de leer de producción nacional al respecto, Mm, que creo que puede funcionar para el podcast, por aquí, por cierto, es un libro de Moisés Naím que se llama La revancha de los poderosos, que cuando tengan un tiempito le echan mm, una revisión porque precisamente habla de todo el fenómeno de el declive democrático que estamos viendo en el siglo, ¿no? ujú, Y que es accesible a todo lo que menciona y a todo lo que describe muy bien Vicente. Y que ese fenómeno de declive democrático y que viene aparejado con la erupción de movimientos neofascistas, etcétera, fenómeno que se ha globalizado, pero que tiene un foco de concentración muy fuerte en Europa, en el que ustedes lo viven a diario, ¿no? Pero lo ujú, interesante son las categorías que maneja el autor, ¿no? Que yo las suelto por acá para compartir con los escuchas del podcast, ujú, ujú, que los tengan ahí en consideración, que son, él dice, primero, la emergencia de autocracias o de autócratas o de nuevas figuras autocráticas que llama 3P, ¿no? Que es una nomenclatura interesante. Él dice, ¿por qué 3P? Porque se manejan en función de tres eh, P, ¿no? Que él llama. La primera P, que es estos autócratas o estos líderes carismáticos, manejan muy bien el populismo, ¿no? También manejan el lenguaje de la posverdad, ¿no? Y se apuntalan con fake news, etcétera, y con campañas de ujú. desinformación o intoxicación en redes sociales, y finalmente polarizan. Entonces, claro, digamos, ese es como el caldo de cultivo, ¿no? Para todo lo que estamos viendo hoy en día, pero que puede dar pie a una discusión bien profunda sobre el tema político, ¿no? Y que tiene, claro, algunas ramificaciones en América Latina con fenómenos ahorita incipientes como el de Milei, etcétera, que también podemos tocarlo un poco a la distancia. Ujú, ujú. Sí, sí hace que pensemos, ¿no? Que llame bastante toda la atención estas cuestiones como se van uniendo en todo el mundo, ¿no? Y que claro, son casuales. No sé cómo lo piense, cómo lo ve Ay, Daniel. yo quería hacer un inciso ahí que esto se conecta con ah, esto. Stiglitz tiene este artículo que es el fin del neoliberalismo y renacimiento de la historia, que es un artículo de hace como 5 años, algo así, 3, 4, 5 años. Y el argumento principal es que eh, mm, ¿sabes? Al nosotros ceder o al nosotros renunciar voluntariamente a la democracia liberal a favor de estas prácticas, comillas, neoliberales, hemos entregado las riendas de la democracia a los mercados. Pasó mucho, sobre todo luego de la crisis del de los 2000, la crisis económica de 2008, que los movimientos políticos, perdón, los cambios de tácticas en los gobiernos tenían una respuesta en los mercados y entonces muchas de las noticias estaban orientadas a vamos a ver cómo responden los mercados a este cambio, ¿no? Y entonces los políticos hacían este juego de apretar y aflojar dependiendo de cómo los indicadores de mercado respondieran a las políticas económicas, ¿no? Que todavía lo hacen, pero no de manera tan burda. Quizás a mí lo que me sorprende es que, bueno, hace 10 años, 10 15 años, era bastante obvio e incluso se hablaba mucho de eso en las noticias, ahora no tanto, pero quizás siga siendo el mismo fenómeno. Un poco también apaciguado porque hemos estado hablando de COVID los últimos 3 años y todo eso, ¿no? Pero lo vemos incluso, me acordé de esto porque con esto de Milei ha vuelto a surgir esto de, vamos a ver cómo responden los mercados, ¿no? Que es como
literalmente fue lo que leí, ¿no? Cómo responden los mercados a la devaluación de Milei que tiró, ¿sabes?, el 50% en un solo día. Em, quiero aclarar, yo no soy fan de Stiglitz, un premio Nobel y todo, pero a mí me pierden, cuando alguien dice neoliberal, a mí me pierden automáticamente porque a mí me parece que es como esta etiqueta que todo el mundo usa esta etiqueta negativa que todo el mundo usa para descalificar el libre mercado, ¿no? Entonces, me molesta mucho, o sea, me parecía, o sea, quizás al principio de los 90 estaba bien, pero si tú dices neoliberal 30 años después, significa una cosa completamente distinta, ¿no? Entonces, en fin, pero el punto es ese, ¿no? Que y el argumento central de Stiglitz en este artículo es que, bueno, este es el diagnóstico y lo que hay que hacer es volver a esta idea de Fukuyama o sea, del fin de la historia, de lo que hay que hacer es, bueno, refundar la patria, ¿no? Hay que eh, refundar el Estado-nación con los valores de la Ilustración, ¿no? Decir, bueno, ¿qué es lo que queremos? O sea, la idea de la Ilustración es que, bueno, teníamos sostener, o sí, tenemos que sostener estos valores de la libertad del individuo eh, y todo el sistema democrático occidente nació a partir de eso, pero se lo entregamos a los mercados. Entonces debemos tomar las riendas otra vez y decir, bueno, lo que queremos es la libertad de la gente eh, y no a favor de los mercados, sino a pesar de los mercados. Am, pero sí, yo veo con preocupación, bueno, con la misma preocupación que veía el viraje a la izquierda, veo por supuesto con preocupación el viraje a la derecha, ¿no? Quizás no pase nada, pero Claro, siempre cuando está mezclado con temas racistas, bueno, se complica más. E incluso en el caso de Europa me parece también que, bueno, que Rusia introduce también mucho ruido en todo el tema, ¿no? Si estuviésemos viviendo en una etapa de un viraje hacia la derecha con toques de racismo, ok, pero también el punto es que entre comillas, fuerzas progresistas de Europa están aliados con la idea de defender a Ucrania, mientras que toda la derecha extrema, comillas, está cooptada por Rusia, ¿no? Entonces, un viraje hacia la derecha implica que la derecha mainstream necesita de la extrema derecha para poder gobernar, y eso implica a su vez que lo que va a demandar la extrema derecha para poder formar parte del gobierno es un apaciguamiento de la posición de cada uno de los estados a favor de Ucrania. Entonces van a decir, bueno, dejen que ese corredor de tierra, que Rusia termine de robarse el corredor de tierra hasta Crimea y tal. Em, que si estuviésemos hablando de ideas abstractas, tipo sí, posiciones puramente políticas, eh, creo que también uno podría tener un debate desapasionado acerca de sí, la legitimidad del reclamo de Rusia o del reclamo de Ucrania. Pero por supuesto aquí estamos hablando de que tú le estás pidiendo al electorado de toda la Unión Europea que eh, renuncie a una parte de su futuro a favor o a cambio de que Ucrania queme el presupuesto de la Unión Europea y pelee contra Rusia con una mano atada en la espalda, porque Occidente no termina de darle todo el armamento que podría darle si se quitara la careta y dijera, bueno, sabes qué, vamos a darles misiles de largo alcance y F-16 y todo eso, ¿no? Entonces es una situación muy extraña porque es como el lento de sangre del electorado europeo, ¿no? sí, es un En tema detrimento de las posiciones de izquierda, en detrimento de la izquierda, del centro, mejor dicho, en detrimento del centro en general. totalmente, totalmente. Sí, es una situación que favorece.
otra vez al poder, ¿no? Quien sea quien lo encarne, pero que es un escenario muy sexy y muy favorable para todas las personas que quieren eternizarse allí, ¿no? O sea, es decir, que notemos que el mismo programa, el mismo brief, se repita ahora en el caso de Venezuela, no resulta casual. Pues, es decir, que estamos Ujú. hablando del proceso de ucranización de Venezuela, un poco así, ¿no? Desde una perspectiva putinesca, en donde Maduro ha decidido embarcarse en un proyecto de neoconquista territorial sobre el Esequibo, a la manera así, como lo hizo en su momento Putin con Crimea. Ujú. Entonces, un poco dentro de ese esquema, aprovechando que primero tienes todo el tema sanciones alrededor, entonces ya el tema de negociación no funciona, entonces pateas la mesa y la estrategia que sigue a continuación es, vamos a ver qué podemos nosotros optar, qué podemos nosotros tomar de ese equivo para pagar nuestras cuentas con los rusos y con los chinos y con Irán. Creo que Ujú. para mí ese es el proyecto un poco, ¿no? Entonces, claro, si eso es así, este proyecto que estamos viendo en la actualidad de nuevos totalitarismos está teniendo un poco de éxito dentro de ese eje, ¿no? Porque sigue extendiéndose independientemente de las ideologías. Creo que la ideología al final del día termina siendo como una fachada, si es de derecha, si es de izquierda, whatever, pero al final del día lo que se posiciona otra vez aquí es la figura del poder hegemónico, ¿no? Y que lo tenemos en Venezuela, ahora con el nuevo proyecto de malvinización del Esequibo, ¿no? Eso Ujú. es lo que yo leo un poco dentro del plano internacional, no sé cómo lo sienten ustedes. O sea, es que yo siento también que hay mucha legitimidad en el punto de vista de lo que se está llamando derecha o derecha extrema, en el sentido de que sí hay un argumento que hacer a favor de preguntar por qué coño Francia le está mandando plata a Ucrania y a Zelensky, sobre todo que supuestamente apoya nazis, y cuál es El el pan de Rusia. plan, o sea, sí, pero cuál es la estrategia, cuánta plata le vamos a mandar, por cuánto tiempo. O sea, puedo entender que si tú no tienes una visión geopolítica elaborada y educada, tú veas eso y tú digas como que, y tú eres un francés, ¿por qué mis impuestos están yendo para allá cuando mi hospital aquí se está quedando pedazos, etcétera? Entonces, en la neomovida esta soberana, chauvinista europea, sí es cierto que hay argumentos y el problema es que cuando los medios tratan de tergiversarlos, mostrarlos como una vaina patética o mala, y la gente se da cuenta por sí misma de que no, pero ya va, es verdad que aquí están robando más gente, o sea, es verdad que los robos han subido, es verdad que veo más gente, ¿sabes? Se empiezan de verdad a convencer de que los medios no están de su lado y caes en toda esta configuración actual. Porque lo que también te tiene que tomar en cuenta es la especie de fractura dentro de la propia disque izquierda, si se le quiere llamar de esa manera, o movimiento progresista, ¿no? Porque tienes ahora que lo puedes ver perfectamente con Israel y Palestina, la izquierda liberal, entre comillas, antigua, tradicionalista, que está a favor de la libertad de expresión y que dice, bueno, no importa, no se puede cancelar a la gente, si quieres manifestar a favor de Hamas, estás en tu derecho y eres una persona abominable, pero defiendo tu derecho a hacerlo. Y tienes la nueva de esta izquierda, esta woke o progresista, como se le quiere llamar, que está totalmente a favor de cancelar a las personas y que van a decir, tú estás loco, pedazo de facha, claro que no puedes estar por el favor del Hamas, hay que cancelarlo, aunque en este caso, paradójicamente, es la derecha la que está diciendo eso. Pero tienes Mm. también esa fractura dentro de la misma izquierda liberal tradicional que nos da paso a esta nueva configuración de una especie de izquierda woke versus una especie de derecha nacionalista. Y es muy extraño. Sí, es completamente loco, ¿no? Porque lo vemos también en el caso de los contenidos, ¿no? Todo eso tiñe los contenidos que consumimos y creo que ahí es que se encienden la mayoría de las polémicas contemporáneas de lo que vemos, ¿no? Entonces caen siempre en ese game, caen en esa Mm. discusión, ¿no? Porque sí existe claramente, como menciona Vicente, una agendita de un wokismo a través de plataformas, ¿no? Aunque se vendan como cuestiones inocentes o como películas de otra cosa, de otro estilo, pero sí, eso sí está hecho premeditadamente con un objetivo. eh, puede que sea político,
pero también un objetivo mercantilista de por medio, pues, de explotación de, Totalmente. de un grupo que articula con estas ideas, ¿no? Y que se identifica con estas ideas. Claro, y como empresa te salva de cualquier tipo de trabajo, es como que tú eres Amazon y en vez de tener que darle mejores sueldos a tus empleados, no, pones un cuadrito negro y dices Black Lives Matter. Listo, me lavo las manos y no hago más nada y sigo explotando a la gente que tengo empleada para mí. Es que es así, claro, claro, claro. Este año lo interesante es que el fenómeno ha hecho también un poco como aguas, ¿no? Es decir, el cine woke, los contenidos woke, ya no están prendiendo tanto como antes en la Mm, taquilla, ¿no? Están sufriendo también un declive. Y por eso hemos visto que en el año las películas más vistas, o muchas de ellas, son películas que están tocando otros temas o que van hacia otro lado, o películas que se apartan un poco de allí. Todavía sigue teniendo mercado la agenda woke a Ujú. través de lo que vemos en el caso de ciertos superhéroes o de ciertas figuras, qué sé yo. Pero también es interesante lo que ha pasado en el 2023 porque ha significado un repunte o ha significado una recuperación de otras temáticas, ¿no? De la película individual, una película que funciona por sí misma y que no depende de un multiverso fastidioso, etcétera, woke, como estaba haciendo hasta hace muy poco, ¿no? Y por eso mm. funcionan películas como Oppenheimer, por decir algo. Sí. Mira, y para que empecemos a entrar en la parte del cine y después le doy paso a Daniel, claro, pero ¿qué te pareció la debacle de Blancanieves? Que no la terminaron de sacar porque parece que le dieron muy malas críticas y que le hicieron caer a pedazos porque no querían poner enanos, ¿no? Y pusieron unos 7 actores ahí cualquiera, muy extraño. Sí, es interesante porque creo que además estamos notando que unas narrativas que venían funcionando en el 2000, las compañías, las empresas no terminan de desprenderse de ellas. Y uno de los proyectos que creo que es uno de los más pesados que tiene como fardo la Disney es el de seguir haciendo versiones live action de sus clásicos. Entonces, si tú sigues con ese proyecto, te vas a seguir dando portazos en la nariz y en la frente todo el tiempo ante un público que rechaza esas versiones. Entonces, si vas a vivir únicamente del escándalo a partir de ellas, pues yo creo que no es un negocio como muy sano, ¿no? Y es lo que pasó con el caso de Blancanieves, es lo que pasa también con otras propuestas del mismo género. Es decir, casi que todas las películas live action que saca Disney terminan cayendo en una molienda de críticas negativas que hacen que sufran de un backlash, ¿no? De modo que creo que el caso de Blancanieves es como uno de tantos que ha hecho, que creo, me parece que Disney empieza un poco como a recular respecto a el tema de la exageración wow, ¿no? Mm. A veces, o a ver cómo lo administra o cómo lo distribuye. Porque si es puro de eso, si es 100% de eso, ya vemos que el público no responde bien. Y hablando del tema, los últimos live action han sido un despropósito. Hablamos del caso, por ejemplo, de lo que fue la versión de ellos de Pinocchio, una película reciente, una versión desastrosa para los que conocemos la versión original animada, para los que incluso nos pudimos tripear, nos pudimos vacilar la versión de Guillermo del Toro, la versión que entregó Disney, una versión muy mala y que reconfirma los problemas que tiene la empresa para acometer ese proyecto en el que se metieron ellos solos de hacer eternamente live action porque saben que allí hay una oportunidad de negocio por el tema nostálgico. Mira, ¿y viste La Sirenita? Yo no la vi, así que no tengo opinión sobre la película, pero No la vi, escuché cosas encontradas. no, Ajá, ¿qué tal? encaja perfectamente en la discusión. Qué bueno que la trajiste a la mesa porque encaja perfectamente. Yo fui a verla intentando así como estar en mi posición como más zen dentro de la sala porque estaba como muy intoxicado por absolutamente todo y desprejuiciado al intentar disfrutar de la película y puedo decir a favor que el cast de la chica se justificó, la chica canta muy bien, etcétera, pero creo que la película otra vez cae en una serie como de imprecisiones, de redundancias, de cosas ya vistas e incluso de unas soluciones que resultan siendo como muy desafortunadas, ¿no? Como muy fallidas cuando las ejecutas así en la pantalla. Termina siendo una película como exageradamente camp, ¿sí? Por eso la crítica la batuqueó fuerte,
Así todo, fue una película que medio se salvó este año para la Disney, que Disney viene atravesando por unos años medio malos. Lo mismo que la única película de la compañía, la única película de superhéroes que se salvó fue la del cierre de su trilogía de Guardianes de la Galaxia, que creo Ah, que Mm. posiblemente es una de las pocas películas de superhéroes que se ha salvado este año, que qué interesante, porque recientemente hacemos estos conteos y siempre teníamos por ahí una película interesante y hablamos con Mm. más emoción del fenómeno de los superhéroes y conforme han pasado los años, estamos cada vez como más saturados del tema y ahorita posiblemente ya el tema tocó fondo. Estamos así como hartos de otra serie de superhéroes o harto de otra película del tema, ¿no? Creo que la única de las pocas que se pueden rescatar por allí con pinzas es esta Guardianes de la Galaxia 3, que por eso es la única que más o menos se metió en la lista de las 10 más taquilleras del año, ¿no? Ok. Una cosa que quería preguntarte, bueno, era, fuiste a ver Napoleón, ¿no? Claro, no, Vince ahí va a tener oportunidad de lanzarse una, pues, contra Ok. la peli, porque ustedes están en el mero centro, Ujú. el hervidero de las ideas y de la de construcción de la película. Miren, yo Mm. les digo desde acá, percepción, ¿no? ujú. Yo, desde la percepción que tengo de lo estrictamente cinematográfico, es una película que disfruté. ¿Sabes? La disfruté como una película de, de una broma que le gasta, me parece hasta muy evidente Ridley Scott al personaje, pues, Ujú. desde una visión así como muy satírica. O sea, me parece una película como en ese sentido muy kubrickiana y que me gustó, Mm. digamos, toda la paleta que tiene en el campo del diseño fotográfico, aludiendo, por ejemplo, a títulos como Barry Lyndon, o sea, esa cuestión como muy estética de la película, es decir, todo el tema de la desmitificación de la imagen napoleónica, la secuencia en Egipto, etcétera, ese tipo de cosas me acercaron mucho al título, pero claro, cuando tú esa película la confrontas con personas que tienen una influencia francesa dura, el caso, por ejemplo, de Mm. mi papá, que lo fue el fin de semana, mi papá de inmediato, pero es que no podía con ella, empezando por el tema de la interpretación. Entonces, no sé qué piensa Vicente y qué piensan ustedes, que ustedes están Mm. allá en el corazón del asunto. Sí, habíamos un poquito tocado el tema, yo no lo he visto todavía, pero lo que sí vi fueron artículos y reseñas que hicieron los franceses y ha dado lugar a muchísimo debate, porque están completamente convencidos de que históricamente fallan muchos temas. Bueno, uno de los más relevantes es que Napoleón nunca bombardeó las pirámides, ¿no? Que lo muestran ahí, y eso no sucedió. La batalla de las Oh. pirámides lo llaman así, pero eso fue en el Cairo, eso no fue en el plató de Giza. Entonces, bueno, los franceses se concentran mucho en eso y también dicen que Josefina, el tipo no se devuelve por Josefina, en fin, una serie de cosas que pueden ser argumentos históricos, pero luego también decían en los artículos y en los análisis que era como una especie de insulto al genio de Napoleón, que le hacen ver como que, no sé, que criticaban no a Joaquín Phoenix, decían que él hace bien la interpretación, pero que la película no daba para mostrar lo grande que era Napoleón y qué sé yo. Creo que tiene una infatuación con el personaje y estaba justamente viendo unos documentales de las guerras napoleónicas y lo que pensaba yo ahora viéndolo así era como que, pero este carajo era un fucking carnicero, weón. O sea, estos panas te lo venden como que el gran conquistador y el tipo que trajo la libertad en Europa. Y el carajo, o sea, él tiene una cita en la cual él dice como que yo gasto 10.000 hombres al mes, una vaina así, y se jactaba de eso, ¿no? Entonces, no sé, cada vez tengo más problemas con estos personajes, incluyendo a Bolívar, que se van por allí a masacrar a una parranda de gente y les tenemos que rendir pleitesía como que son Mahatma Gandhi. Mm. Pero esa no es la visión de los franceses. No, fíjate tú, Vicente, que es interesante porque, claro, la visión que tiene Scott va un poco como por esa onda, ¿no? Por esa línea. Al tipo te lo presenta como un carnicero desalmado, ¿no? No lo glorifica en lo más mínimo. O sea, toda la visión es como muy oscura del personaje y al final te pone como las cifras, los datos de la cantidad de muertos que hubo en cada batalla, etcétera. O sea, te lo expone literalmente como un genocida, ¿no? No sé si será como lo más preciso, pero sí tiene esa visión Scott propia de su origen británico de ante Napoleón, marcar una distancia y ser como permitirse ser como más satírico con el personaje y hasta más pacifista y antibelicista, ¿no?
pero claro, es una película que definitivamente va a polarizar mucho, ¿no? Mm. Eh, yo le comentaba a Vicente el otro día que una de las primeras eh, a personas que, bueno, sí, es considerado normalmente, Napoleón es considerado una de las primeras personas que ensayó la idea de Europa como un ente unido, que quizás es una cosa un poco loca porque no, el imperio francés no fue el primer imperio que gobernó sobre toda Europa, ¿no? Pero, pero el punto es que, eh, claro, en el contexto de la Revolución Francesa, bueno, estaba esta idea de crear la Revolución Universal, ¿no? Eh, Francia iba a liberar al pueblo, al resto del pueblo europeo, de el yugo de las distintas monarquías. Y en ese sentido, o sea, iba a exportar la revolución. Bueno, 200 años después suena un poco loco, ¿no? Pero, y además, sobre todo si estás contaminado de toda la retórica revolucionaria de los últimos 70 años. Eh, pero en aquella época parece que tenía sentido, ¿no? Entonces, esta idea de unir a todo el pueblo europeo bajo la misma bandera, en el mismo conjunto de ideales de la Ilustración, eh, era como la racionalización de estas guerras terribles donde murieron, no sé, ¿sabes? Entre 3 y 6 millones de personas, ¿no? Eh, pero de alguna manera también plantó la semilla para que 150 años después la gente se tomara en serio la idea de que, bueno, quizás esto podría ser una sola entidad política de alguna manera, ¿no? Y no me refiero a Hitler, me refiero a lo que vino después de Hitler. Porque Hitler tenía más o menos la misma idea. Este, y le decía a Vicente también que, porque soy un mamahuevo, me vi, como no, y logísticamente me es difícil salir de casa para ir a ver una película de 3 horas. En el cine. También leí que, por cierto, esto es como una especie de corte, una versión de single de la película, porque la versión completa parece que va a salir en streaming en enero, una Ah, cosa así, ¿no? Y entonces que supuestamente la versión completa sí es de verdad, una película decente. No lo creo, pero bueno, el punto es que hablando de películas largas, me vi la Napoleón de Abel Gance, que es, o sea, es de 1927, em, que nunca la había visto. Hay dos cortes, uno que dura 5 horas y otro que dura 7. Están los dos en internet, me vi el corte de 5 horas durante varios días. Y la verdad es que es una película hermosa, bastante lenta, pero hermosa porque es bueno, es expresionista, ¿no? O sea, bueno, Abel Gance, sí tiene, sabes, como que uno de los padres del montaje, ¿no? Entonces, tiene unos experimentos ahí súper chéveres con múltiples cámaras y con múltiples exposiciones. Tiene unas cosas que yo digo, ¿cómo coño hiciste eso? Esta cosa hace 100 años y sin computadora. Eh, que es bastante impresionante, ¿no? sí, Eh, esa versión para mí es como la más importante que existe, ¿no? O sea, esa es mm, insustituible por todos los aportes que tiene técnicos que tú mencionas, ¿no? Es decir, mm, ahí Abel Gance, por ejemplo, que yo recuerde, yo cuando la vi, y es una película que suelo pasar, ya es difícil pasarla completa en clase porque es imposible, pero yo mm, suelo pasar extractos para que los chicos fijen y entiendan la relevancia que tienen estos autores en la construcción del lenguaje cinematográfico moderno, ¿no? En el sentido de que Abel Gance, por ejemplo, allí se permite trabajar con cámara que va sobre los caballos al galope, ¿no? Y en perspectivas subjetivas que van a recordar más adelante la visión que tenemos hoy en día
o una visión como de ojo de pez de los videojuegos. También anticipa lo que van a hacer las cámaras GoPro un poco, ¿no? Las secuencias en el mar son una cuestión alucinante y todas estas balas como de cañón que suben, la cámara baja, una cuestión impresionante. Y luego el tema de la visión ya como más panorámica, ¿no? Que anticipa el CinemaScope y todos estos Ujú. formatos panorámicos que luego van a ser mm, una explosión y que van a ser la moda a partir de los años 50, ¿no? Con la llegada de la televisión. De modo que Abel Gance se anticipó a todo ello y por eso posiblemente una de las 20 películas de la historia más importantes, ¿no? Aparte de toda esa visión como romántica que tiene, pero es una masterpiece total. Mm. Bueno, esa historia es tan larga y compleja que es muy difícil meter en una sola película, ¿no? Como, obviamente tendría que ser una miniserie. Eh, ah, y también como contracara de esto, volví a ver Waterloo, que la había visto como 2 o 3 veces cuando era chamo, cuando la pasaba en su cine millonario. Este, y wow, me pareció súper mala. Este, bueno, esta eyaculación, este, megalómana de Dino De Laurentiis. eh, y me parece que como que la primera media hora es súper viril. Es así como que esta es una película de la época de cuando los hombres eran hombres y a las mujeres se les pegaba. Eh, pero luego decae muchísimo. Yo supongo que quizás porque también estoy contaminado de todo el cine de guerra de los últimos 40 años, que es muchísimo mejor que esta película. Em, pero pensaba que, o sea, es lento cuando no tiene que ser lenta y pasa por encima de detalles que son relevantes y tal, ¿no? Interesante que lo dices, Daniel, Mm, porque esa es una película que algunos ponen como ejemplo en este contexto, ¿no? Hablando mm, de la que sí debe ser como la versión autorizada y la versión que la gente revisite, tal y qué sé yo, y a los ojos de hoy resulta siendo otro anacronismo, ¿no? Posiblemente tan anacrónica y tan cuestionada como la versión de Ridley Scott del 2023. Entre mm. otras cosas porque es una película que creo que se hace a destiempo en los años 70, en donde el cine iba por otros rumbos. Entonces, la Sí. película como que quiere ir a contravía y quiere recuperar ese sentido épico de los años 40, de Cecil B. DeMille, etcétera, cuando ya ese tipo de cine no iba más. Creo que por ahí es que pasa un poco Mm. su estructura defectuosa. Sí, bueno, también es eso, es de Bondarchuk, el director soviético de la Guerra de la Paz, y, y también tiene esta cosa de que, bueno, ¿sabes? Tiene actores americanos e ingleses, pero está rodada, no sé, en Rusia, en Ucrania, no sé, en alguna parte, ¿no? En Bielorrusia, no sé Y dónde coño la rodaron. y tal, y Christopher Mm. Plummer. Sí, 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 exacto. Este, pero sí, me pareció malísima. La vi porque de eso, leí algún artículo que era como la versión que uno, o sea, está Esta en el sí top es la que 5 de tiene que películas de Napoleón, ¿no? Como, y que, no, brother, o sea, no. Claro, de pana, de pana. Sí, yo creo que lo que podemos hacer nosotros como favor aquí, como recomendación, es que la Ujú, gente retorne y vuelva a la del dance. ujú. Punto, punto. Sí, vean la Napoleón de Abel Gance, véanla por pedazos, o sea, si les la di a las 5 horas, yo, confieso que siendo cine mudo, tampoco es que me iba a perder mucho diálogo, avanzaba en algunas partes, me vi esas 5 horas como en 3 horas y media, este, pero, ¿sabes? Son cuadros, ¿no? De hecho, Mónica, mi esposa, pasaba por detrás de mí y decía que, ¿sabes? Se quedaba viendo un rato. Qué hermoso eso. Y es que sí, no tengo ni idea de cómo lo hicieron. Y después se iba y volvía. Y entonces todavía están ahí. Sí, sí. Sí, pero mira esto. Y entonces, o sea, es como, eh, lo puedes, si eres estudiante de cine, por supuesto, verla toda.
si no eres estudiante de cine, la puedes dar como screensaver y de vez en cuando vas a ver cosas que no has visto en muchísimo tiempo, ¿no? Quizás en tu vida. Claro, y el director que nunca filmó su visión, su versión de Napoleón, que es Kubrick, yo creo que es interesante también recordar que Mm, tiene toda una investigación al respecto, en lectura de novelas, parece que se habían leído 500 biografías del señor, etcétera, mm, para hacer su adaptación, cosa que nunca pudo concretar, y por eso los analistas más profundos y densos de Kubrick dicen que toda su filmografía es una reconstrucción sublimada de la vida de Napoleón. Entonces, que cada una de las películas cuenta como una microhistoria sobre Napoleón. Entonces, claro, ujú, eso influyó muchísimo a Kubrick y creo que esa es su gran frustración y que él proyecta en cada una de sus películas. Y por ende, uno ve algo de ese Napoleón en títulos de la talla de Barry Lyndon, hasta en la mm, hiperviolencia de la naranja mecánica. Bueno, esto es una teoría que está como muy extendida, ¿no? mm, En algunos foros de Reddit, etcétera, y lo vemos también en el caso de esa visión que tiene, por ejemplo, de lo mismo y bélica y ese trasfondo como subliminal, etcétera, y con mm. muchos iconos pregnantes en el The Shining, y ni hablar del caso ya directamente de Full Metal Jacket y el mundo este como secreto de su última película, ¿no? De Ojos Bien Cerrados. Y ni olvidar, por ejemplo, por cierto, estando en París, si mal no recuerdo, la última vez fui a una librería Taschen muy bonita. Mm. No recuerdo bien el barrio, no sé, me pueden ustedes recordar, capaz, no sé si era el barrio latino, pero recuerdo que una librería muy bella, Taschen, nada más de libros Taschen, y tenían el libro de Kubrick que publicaron ellos sobre sus investigaciones en Napoleón. De modo que esto puede un poco como también ampliar el contenido que está hoy en día en boga, ¿no? La película de Joaquín Phoenix. Sí, bueno, cuéntame de Barbie o de Ay, chamo, Barbieheimer o cualquiera de las dos. sí, fíjate tú, ¿no? Yo por referencia la tengo acá, es una película que seguramente va a seguir por allá en la conversación de la temporada de premios, porque Ujú, la van a archinominar en absolutamente todo. Ya vimos que a su directora Greta Gerwig la designaron como presidenta por cierto, del Festival de Cannes, mm, aprovechando el hype. Y es una película que creo que, miren, yo disfruté su primera obra, creo que es una película que tiene algunas buenas ideas visuales y que a mí me interesa mucho el cine de Greta Gerwig. He visto casi que todas sus películas, también como actriz, etcétera, o sea, he empatizado con ella, pero siento que es una película que en algún momento se le pasa mucho la rosca con la verbalización de sus conceptos. Es decir, cuando llega el momento en donde nos empiezan a dar la clase, ¿no? El TED Talk es una película que ya empieza, me parece a mí, la muñeca como a desarmarse, ¿no? Eso es lo que mm, yo noté. ujú. Pero así toda la película más taquillera del año, ¿no? Y que es una película que va a entrar en todas esas discusiones de hoy en día que ya mencionó Vicente, Sí. ¿no? No, a mí me encantaría que que esa fuera como la última campanada del movimiento woke, porque, porque es mejor, o sea, siempre es mejor morir cuando uno está en la cúspide, ¿no? Como que si, si, si tú cierras Claro, si tú cierras la cuarta ola del feminismo aquí, yo creo que la lograste, ¿no? Y entonces tú puedes luego, sabes, esperar 5, 10 años y refundar el movimiento, ¿no? por supuesto, por supuesto. Claro, no seré yo el que pueda dar aquí la mejor versión del tema, pero luego uno ha investigado sobre el asunto, pero sí es una película que resulta muy contradictoria con el mismo movimiento, ¿no? Y con las mismas banderas del movimiento feminista, Mm, porque es una película que contradice muchos principios del propio movimiento. A mí capaz agarran esto que digo acá y me funan, pero es una película claro, que te propone todo un ideal, ¿no? Al final del día, después de desmontarlo, te sigue proponiendo como el ideal y el corsé, ¿no? De, de la mujer vieja, etcétera, y de lo que debe ser, en fin. Entonces, bueno, aquí te lo endulzan y te lo disfrazan con todo un discurso de empoderamiento y de inclusividad, etcétera, pero que
al final del día termina siendo el triunfo casi siempre del mega power Barbie, ¿no? Mattel, etcétera, y todo lo que hay por detrás. Ujú. Bueno, y entrando Eh, ya en lista de películas, En la este, lista. en tu lista de películas del año, que viste por ahí que puedas Mira, recomendarnos. rapidito, mira, yo les tengo por acá la lista, que yo siempre se las armo con mucho gusto, y yo tengo acá como unas 13 selecciones, ¿no? Si quieres se las voy soltando rapidito y ujú, después ustedes ujú, podemos quedar con alguna de ellas. Mire, a ujú, mí me gustó mucho Oppenheimer, ujú. la película de Chris Nolan, y yo espero que finalmente sea un año de reconocimiento para él, porque vaya, se lo merece y todo el trabajo que ha hecho, entonces pues, creo que es el momento, ¿no? No sé si con la archinominación de películas más woke se lo permitan, pero creo que si hay un año para entregarle la estatuilla al señor, es en el 2023. Entonces, por eso yo puse de número uno Oppenheimer. De segundo lugar, puse una película de un origen coreano-americano, ¿no? Que es como un in-between que se llama Past Lives, que es una película que, por cierto, Daniel, cuando la vi, yo dije, chamo, esta es una película que, no sé si Daniel la vio, es la típica No, película que le puede gustar a Daniel, porque es una película que toca muchos temas del romanticismo, chamo. ok. Yo he hablado en todas Yes. estas sesiones, entonces yo Yes, yes, creo yes, que es una yes. película que puede empatizar contigo, es una película Ah. muy Ujú, romántica, a mí me gustó, ujú, Past Lives se llama. yeah, ujú, Sí, y es una yeah, película interesante porque es ver en retrospectiva qué fue lo que pasó con una relación de unos chicos que pasado el tiempo, ellos cada uno hizo su vida por separado, pero se reencuentran en Nueva York y empiezan a recordar esas vidas pasadas. Es una ujú, película en ese sentido como muy poética en el mejor de los casos, ¿no? Y teniendo ese telón de fondo. Es una película como de las que ya no se hacen. Lo interesante en lo que yo vi ahí en Past Lives es mm, que termina siendo como una película de una hija de Woody Allen que no va a reconocer que es hija de Woody Allen, obviamente, porque el señor está cancelado. Pero son ujú, esas películas que en algún momento hacía Woody Allen como churros y que todas les quedan bellísimas. Entonces es ujú, lo propio, pero dirigida por una dama que se llama Celine Sion. Es una película que para mí debe estar en el top 10, Past Lives. ok. Por aquí hay una que seguramente está en la conversación allá, desde hace mucho que llegará antes acá, que es la película Anatomía de una caída, una película que me gustó por lo que trabaja visualmente, la película de bueno, la que ganó la Palma de Oro de Cannes, y Justin Triet, Ujú, me gustó visualmente lo que propone y las conversaciones, además la interpretación de la actriz principal, que seguramente va a estar nominada al Oscar, es una película para mí de las importantes del año. Esa ujú, película tiene que estar por ahí, lo mismo que la de Scorsese, que es una película que se presta como a muchas discusiones, ¿no? Pero al final del día es como otra de las múltiples despedidas que tiene un señor como Scorsese, entonces hay que prestarle atención, ¿no? Una ujú, película que tiene unos planos muy que te embriagan, muy que te meten dentro de un discurso bien consistente. Entonces me gustó visualmente la película y lo que narra, ¿no? Y con estos grandes actores, Robert De Niro, Leo ujú, DiCaprio, atención con ella, ¿no? Hay una película argentina que metí en la lista para referenciar el tema de cómo se está moviendo el cine en el continente. Entonces, creo que una película emblemática. Hay varias películas que me gustaron argentinas este año, pero no las voy a citar todas. Me gustó mucho una comedia que está en Amazon para que la vean, que se llama Blondie, que también va en esa ujú, línea de películas que yo sé que le gustan, creo yo, a Daniel, que van como entre la comedia y el drama, un poco por allí. ujú, Está muy bien lograda, pero me gustó más una película que es trimardita, que se llama Cuando acecha la maldad, que para muchos ok. es la mejor película de terror del año. Entonces, atención con ella, Ujú, ¿no? Porque es una película que viene bien recomendada y es una película de un director argentino que va a llegar muy lejos. Ya hay como toda ujú, una nueva generación de cineastas sureños que vienen haciendo muy bien el terror. Es el caso del realizador de Cuando se echa la maldad, así que es una película que recomiendo, muy gore y que cuenta una típica historia de exorcismos y de gente poseída, pero ya en la parte como más periférica de Argentina, ¿no? Entonces creo que es una metáfora muy interesante de todos los problemas y todas las grietas que tiene el país. Luego quise meter Simón por representar al yeah, cine ujú, venezolano. ujú, Sí, si estamos hablando de este renacimiento que muchos estamos notando del cine venezolano, porque es la película que lo puede resumir tranquilamente Simón,
junto con otras más, pero Simón me parece que tiene que estar allí. Mm. Otro fenómeno que noté, cubriendo festivales y siendo jurado de algunos de ellos, es que así como hay un repunte del cine venezolano, también, atención, hay un repunte y un momento importante y hasta estelar del cine peruano. Entonces he Mm. visto mucho cine peruano en el año, es un fenómeno muy curioso que habrá que irse a Lima a investigar cuál es el origen. Tengo una amiga que tiene algunas teorías que se llama Cauri Flores, pero en cualquier caso una película que lo sintetiza y que yo pongo por acá para que le pongan el ojo es una película en primera persona que es un documental rupturista, pero súper rupturista, que se llama Hogar. El director se llama Jano Burmester. Presten la atención a Hogar, es una película Ujú. de estas típicas hechas en un formato que genera mucha resistencia de parte del régimen del cine en América Latina, que es el formato de la película en primera persona, narrada así, contada, con todo el dramatismo del caso. Es una película que la peleamos muchísimo en el Festival Documenta, Mm. con algunas personas que no querían darle reconocimiento, pero es una película que finalmente pudimos meterla allí y darle un reconocimiento porque es una película muy desgarradora, contada, como les dije, desde las tripas, ¿no? Entonces creo Mm. que contar esas historias en primera persona me parece interesante como una forma de refrescar un poco las narrativas en América Latina y es algo que estamos notando en la actualidad con diversos casos. De hecho, otra de las películas que yo referencio y que yo recomiendo del cine venezolano, el mejor cine venezolano del 2023 también se cuenta así, que se llama Vuelve a la Vida, que es una película de los creadores de Papita Manito Tom, que se mete Ujú. en una historia basada en sus hechos reales que es muy interesante. Es una historia de, a ver, ¿qué pasó? Que el director de Papita Manito Tom, esto ocurrió, de pronto el chamo estaba en una playa y empieza a tener problemas en su cuerpo y a no entender qué pasa, los amigos lo llevan a la clínica y resulta que el pana es diagnosticado con cáncer y con leucemia y tiene que buscar de inmediato un trasplante de médula. Y el que consigue para hacerle el trasplante, que es el único compatible con él, es su hermano, Alfredo. Entonces es una Mm. película que pasa desde esa parte muy documental a la ficción y por eso te conmueve y me parece que está bien narrada. Ujú. Entonces, bueno, está esa otra peliculita interesante que tenemos en Venezuela. Otra película que les recomiendo que me gustó mucho, ya internacional, es una película del director, no sé si recuerdan esta película que se llamó Entre Copas, que era con Paul Giamatti, ¿recuerdan? Sí, Sideways. sí, 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 Sideways. Sí, Ajá. Sí, sí. ese director para mí es uno de mis favoritos, me gusta mucho cómo trabaja, hizo también Nebraska, hizo también una película con Jack Nicholson que me gustó muchísimo, así que nada, es un director a tener siempre en cuenta, en consideración y Mm. estrena este año una película que se llama Los que se quedan, The Holdovers, con el mismo Paul Giamatti, una Ujú. película navideña que para mí es como literalmente como un clásico automático, una película así que se va a quedar por mucho tiempo con nosotros. Es una película preciosa con un profesor neurótico, que Ok. por cierto es como un género del año, porque hubo muchas películas con profesores neuróticos. La otra que Mm. me gustó muchísimo del 2023, que nominaron a los Globos como mejor actuación masculina, es la que tiene otro profesor neurótico que está como en los sueños de todo el mundo, interpretado por Nicolas Cage. Esa película se llama Dream Escenario. Entonces Ujú. imagínense Sí. la historia de un profesor neurótico odiado por toda la comunidad, odiado por toda la institución, que termina apareciendo como Freddy Krueger, En los en los sueños, sueños de sí. los alumnos. Entonces la película, no sé si ustedes la vieron, pero es una película que me gustó mucho. Una Mm. película potentísima. Muy al estilo de Las Cosas Locas como de Michel Gondry, esas películas que hacía antes Charlie Sí. Kaufman con Spike Jones, Ujú. por ahí es que va a la vuelta, me gustó, me gustó. Y finalmente, ya para cerrar, recomiendo Asteroid City, me gusta el año que está teniendo Wes Mm. Anderson, porque se puede meter tranquilamente, no allí en la categoría de mejor película, pero creo que le van a dar algo seguramente por los cortos que estén en Netflix, y ya que estamos entrando en Netflix, entonces bueno, aprovechen los que no hayan visto los cortos de Wes Anderson, véanlos, porque algo le van a dar al señor en un buen año, entonces a lo mejor como Wes Anderson es una papa caliente para ellos, dicen, mira, vamos a nominarlo como corto y le damos el mejor corto, porque el señor además hizo 5 cortos en el año. Entonces los Ujú. tienen todos ustedes para disfrutarlos en Netflix. Y finalmente, de Netflix, creo que de las mejores cosas que vi en el año, fue una película que no gustó tanto acá, es la película de David Fincher que se llama The Killer. The Killer, sí. Ah, sí. Ujú. Sí, la Sí. película como muy, Eh, muy, muy francesa, ¿no? Muy al estilo de las cosas de Melville,
del samurái, ¿no? Por ahí es que va la vuelta. Sí. Bueno, ese es mi lista. Quería empezar por esa última, porque sí, yo la disfruté a ratos. Luego vi algunas reseñas que explicaban algunos elementos técnicos que me perdí porque no soy un especialista. Y entonces me hizo respetarlo un poco más, ¿sabes? Sobre cómo se rodaron algunas escenas. Vi un, vi un corto donde explican cómo rodaron. Hay una escena en una moto cuando él escapa en una Vespa, que es enteramente una reconstrucción digital completa, incluyendo la cara de Fassbinder y tal, ¿no? Y bueno, muy respetable, ¿no? Pero también me parece que, bueno, que le faltaba, ¿no? Como si hereda algo de la novela gráfica. Me hubiese gustado que fuese en Venezuela, como sabes, que el escape, el lugarcito de escape fuese Venezuela, como la novela gráfica, pero que al final me parece que no reporta beneficios, ¿no? O sea, en algún momento quizás predecible y en otros momentos demasiado lenta, no sé. También hemos visto, creo que este personaje del el asesino a sueldo metódico que tiene algunos momentos de descontrol, está muy cansado, ¿no? Muy jugado. Los últimos 15 años 20 años de Bond han sido eso. Y han sido representados magistralmente por Daniel Craig. Y yo creo que han agotado un poco también el personaje. Sí, 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 tal cual está eso presente. Y no olvidemos que Fincher, claro, cuando hacemos la comparativa con su abordaje del tema o con su manera de abordar este subgénero, tiene una película que es definitivamente, pero mucho mejor, que se llama Seven, por Ujú. ejemplo, o La Sí. Zodiac, ¿sí? Claro, es un Fincher, sí, como dices tú, un poco ya pasado por muchas aguas, ¿no? Ujú. Pero yo, a ver, me enganché más con la forma. O sea, la forma fue Ujú. lo que me mantuvo, o sea, toda esta parte como de homage de cierto cine así como desquiciado de Brian De Palma. Pero lo que dices Ujú. tiene razón. Sí. Cuéntame series que has visto por ahí. Chamo, te iba a decir, a ver, de series que he visto este año, he visto más series que nunca. O sea, Sucesión. sí, sí, tal cual. Y asomo por acá, escribo un libro sobre series, que déjame Oh. ver cómo hago para publicarlo, pero que ya es el segundo libro que tengo, entonces chévere. Tengo ese reto para el 2024, poder publicarlo, pero Ujú. ya lo tengo, me falta el prólogo nada más. Tengo que enfocarme allí, ¿no? Un libro como de unas 170 páginas. Pero el punto es que de lo que vi en el año, que me haya gustado, me gustó mucho la nueva temporada de Deber, ¿no? Del Oso. Esa me pareció una serie espléndida, espléndida. No sé si ustedes la vieron, la segunda temporada. Sí. Yo vi la primera gracias a ti. Esta conversación la tuvimos el año pasado. Yo no la Claro, había visto. Fue la única de todas las que recomendaste que terminé viendo. qué bueno. Mónica y yo nos enganchamos mal. Me parece magistral. Y la segunda temporada, todo ese, todo ese estilo este estilo intimista con los close-up, me parece fantástico. Y, eh, y también muy humana, ¿no? Como eh, de- desgarrador en algunos instantes. Eh, Me parece súper bien logrado. O sea, como me di por servido, pues digamos que eso fue lo mejor que he visto en televisión este año. De pana, de pana. Dime tú, chamo, por ejemplo, no sé si lo recordamos bien, creo que es hacia el Ecuador de la serie, creo que es el capítulo número 5, Mm. uno de los intermedios, que es como la película esta del encuentro de la mamá.
Uf, interpretada por Jamie Lee Curtis. Es sí, una que no, película, ¿no? es brutal. Es una película, sí. Con Impresionante, una, impresionante. con una eficiencia increíble, ¿no? Una eficiencia narrativa increíble. De pana, de pana, de pana. Mm. Sí, sí, segunda temporada. Es que tiene unos capítulos. El capítulo este del amigo de él, se me escapa ahorita el nombre, que es el capítulo, claro, empieza a profundizar en cada uno de los personajes, ¿no? Ujú. Pero profundiza en uno de ellos, que es el capítulo en donde él tiene que ir al restaurante y empezar de cero, ¿no? A limpiar Sí, a la lavar, así, a cocina, limpiar los cubiertos y tal, sí, sí, sí. Del cubiertos. primo. Lo, Sí, sí. lo es hermoso, impresionante. Sí, Sí, claro, sí. y reconocer, me gustó mucho el final, la última temporada de Succession, me Ujú. gustó muchísimo, sobre todo el capítulo de la muerte de Logan, el capítulo así de los estremecedores del año, la manera como está contado, ¿no? De pronto ya el desenlace más discutible, algunas cuestiones, pero interesante, o sea, yo me quedé como muy pegado a Succession, luego un poco decepcionado cómo va hasta la fecha el final de The Crown, ¿no? Me esperaba Mm. otra cosa, pero ya sigue reiterando, ¿no? Lo que tú mencionas de The Killer, aquí también lo mismo, o sea, son como conceptos que ya hemos visto una y mil veces, Mm. entonces no sorprende tanto, y más en una serie que quiere tocar temas oscuros de la corona, etcétera. Entonces aquí ya creo que el personaje de Lady Diana ha sido incluso tocado de mejor manera recientemente Mm. por el cine. Pero en fin, vamos a ver cómo termina porque fue dividida en dos, ¿no? El final de la temporada. Ya me tragué la primera parte, estoy esperando la segunda. Loki, la nueva temporada, Mm. decepcionante, salvo el capítulo Mm. final. Y hay otra serie que no sé si llegaron ustedes a ver, de origen asiático, que se llama Beef. Beef, una Ah, serie, sí, la estamos viendo. Sí, sí. Muy buena. está bien, ¿ah? Está bien. Mm. Esas son Sí, así como mis series preferidas, ¿no? De las que está bien. recuerdo. Está bien. ¿Alguna película venezolana además de Simón que quieras contarnos? ¿Qué te Ana, pareció? si quieres, llamó a modo así de conclusión, decir que, perro, hay una película que es posible que ustedes puedan cachar por allá, si es que ya no lo hicieron, Ujú. para este buen año de cine venezolano, pero metiéndose en temas bien candela. O sea, hay unas películas así, a ver, que pueda yo, que ni siquiera he tenido tiempo de escribir sobre ellas. La Mm. del hijo de Iván Simonovic es una película candela, también en primera persona, ¿no? Estas narrativas, porque es la historia del hijo de Iván Simonovic con un footage inédito conviviendo con el papá en el momento en que le permiten la prisión domiciliaria y luego le escapa el señor. Una Mm. película durísima, esa película está rodando afuera. La película, claro, en Venezuela censuradísima. Miren, Ujú. hay una película de un par de panas que estuvieron en Venezuela, viven ahorita en España, que se llama Upon Entry, que Rolling Ah, Stones ha sí. designado como la mejor película iberoamericana del 2023, que se llama Upon Entry. Es una película que se puede ver en filming y me Ujú. parece una película dura, dura, hecha por venezolanos, así que allí la tienen también. Y finalmente, un documental de la directora Maldonado que se llama Niños de las Brisas, que es un documental que me dejó así, pero completamente en shock. ¿Por Mm. qué? Porque esa historia oculta que todos sabíamos del sistema de orquestas, que nadie se había Uh. atrevido, que nadie se había atrevido a exponer, y que ella hace la chamba como corresponde y lo expone en un documental de 90 minutos pero es una demolición del sistema de orquesta, pero demolición. Después de todo el cuento de Abreu que conocemos todos muy bien, yo lo Ujú. conozco de primera mano porque hice un documental sobre el tema junto con Tocar y Luchar, estuvo el nuestro que se llamó Resurrección en Movimiento, los hicieron en paralelo y nuestro documental, por supuesto, queda rebasado por esta visión contemporánea de Maldonado que pone muy en duda todos los axiomas y todos los mantras del señor Abreu. Mm. Durísimo. Los niños de las brisas. Ok. Mira, yo me anoté Está una bien. peliculita ahí cuando empezó enero, dije, bueno, tal películas que me gusten y empecé en enero y Por después no favor. anoté más nada. Pero anoté una que me gustó, que creo que es de 2023, que era Ruido Blanco, White Noise, que era basada en la novela de Don DeLillo
que le hacía Adam Driver. Y Adam Driver era un profesor de retórica que tiene que defender al nazismo. Una novela súper loca y que todos creen que se van a morir. Esa salió en enero de este año y me pareció burda de bueno, que Adam Driver está como gordito y tal, y tiene ese humor como muy don del hilo. Y de Sí, serie sí, había sí. recientemente La caída de la casa de Usher, que está Mm. inspirada en el Edgar Allan Poe, y coño, me gustó burda ahí con mi esposa. Muy, bueno, obviamente toda esa parte gótica se presta para hacer un cine excelente, pero la vuelta que le dan y la cosa está bastante interesante. Qué fino, qué fino. Hablando del tema, chamo, qué bueno, ya a modo de cierre. Para quien no la haya visto, en Netflix hay una serie, La calle de la casa de Usher, una serie muy recomendada, pero una que se llama, no sé si vieron, que se llama Painkiller, ¿no? Ah, sí, Sobre el tema de la epidemia del fentanilo. Me sí, gustó. Ujú. sí. Bueno, pero yo había visto Dope Sick en Disney, que salió antes, que es la de Michael Keaton y tal, que me gustó más. O sea, yo empecé a ver Painkillers y dije como que, o sea, no sé, no quería otra vez pasar por la misma historia porque me dolió burda cuando lo vi la primera vez y es un tema, había leído un libro también, o sea, lo tengo como bien machacado y se está volviendo como ver esta serie sobre Pablo Escobar, ¿no? Mm. Pero sí, ese estaba muy bien y me gustó ver a eso, a Ferris Bueller, ¿no? Que hacía Matthew Sí, Broderick. sí, Matthew Broderick, Sí. sí. Brody. Sí, él Ya, siempre si va a no, ser Ferris Bueller, lamentablemente para él, ¿no? toda la vida. Y Ferris Bueller, yo creo que toda generación debería tener uno. Y, y una generación que crece sin uno es un peligro para el futuro de la civilización occidental. Mm. Sí, Sergio, encantado de verte. Gracias por venir otra vez no, a nuestra no, revisión anual. Sí. tener esta conversa anual siempre es un lujazo y poder actualizarnos y estar al día, ¿no? Y qué Sí, bueno señor. que año a año siguen manteniendo así el espacio y que eso es importantísimo, No, la esto, constancia y que ustedes sigan ahí como siempre, panas, durísimos con todo lo que dicen y me mm, encanta tener esta gracias, brother. conversa. Dice, no, para mí siempre es así, yo sé que tengo que tener la conversa con, de hecho, ahorita está hablando con un pana de eso, ustedes lo conocen, Francisco Toro, Ajá. y le dije Uño. que estamos pendientes de vernos ahorita en Sí, Caracas, Francisco capaz de esto, y le dije, concha, Frank, ahorita voy a tener una conversa con ellos, entonces después hacemos algo y tal, pero está bien. finísimo porque para mí siempre es otra oportunidad finísima de reencontrarme con ustedes y de hablar de cine que siempre es Fino, increíble. Pero fino. bueno, que les vaya muy Mándale bien. saludos ahí a Francisco. Sí, igual. Sí, sí. Seguro que sí, seguro que sí. Les mando un gran Dale. abrazo a los dos y espero que tengan un feliz cierre de año, chicos. Igualmente, pana. Que encantado de verte.